París, 2 de diciembre de 1804. La capital de Francia. Está cubierta por un aire denso, de anticipación. Las campanas de Notre Dame resuenan por la ciudad. Pero esta no es una mañana cualquiera. Hoy, el destino de una nación, quizás de toda Europa, cambiará para siempre. Dentro de la majestuosa catedral, la atmósfera es solemne pero opulenta. Los muros antiguos parecen testigos silenciosos del evento más grandioso que hayan visto. Allí, a la vista de todos, se erige Napoleón Bonaparte. Un hombre que ha desafiado todas las probabilidades. No es el heredero de un linaje real. No fue elegido por la tradición, sino por su implacable ambición. Nacido en la isla de Córcega en 1769. Napoleón ascendió rápidamente desde el caos de la Revolución Francesa, conquistando no solo territorios, sino también los corazones de sus compatriotas. Pero, ¿cómo llegó Napoleón, el hijo de la Revolución, a este momento de gloria, donde pronto se convertirá en emperador? Desde su juventud, Napoleón mostró una mente aguda y un carácter indomable. En 1796, apenas con 27 años, fue nombrado comandante del ejército de Italia. Sus victorias sobre los austriacos en una serie de brillantes batallas catapultaron su reputación, demostrando que este joven general tenía una habilidad innata para la estrategia y la guerra. Cada movimiento, cada batalla ganada, era un paso más hacia el poder absoluto. En la batalla de Arcole, Napoleón, bajo una lluvia de balas, tomó la bandera y avanzó solo hacia las líneas enemigas, inspirando a sus tropas a seguirlo. Este fue uno de muchos episodios, donde su coraje personal se transformaba en una leyenda viviente. Francia, agotada tras años de revolución, ansiaba estabilidad, orden y un líder. Ese líder sería Napoleón Bonaparte. En 1799, Napoleón aprovechó el descontento en París y dio un golpe de estado. Bajo el título de primer cónsul, se colocó al frente del gobierno, disolviendo el directorio y estableciendo una nueva constitución. Pero este título solo fue el comienzo. Durante los siguientes años, Napoleón reformó las leyes francesas, estableció el Código Napoleónico y consolidó su poder. Su popularidad aumentaba tanto entre las élites como entre los ciudadanos comunes. Pero aún le faltaba algo más: el título de emperador. Con un voto mayoritario, el Senado francés declara a Napoleón emperador de los franceses. Esta fue su manera de decirle al mundo que su poder ya no estaba limitado por la República. Él ahora aspiraba a algo mucho más grande. El mundo observaba con asombro cómo podía un hombre que se había levantado en nombre de la Revolución, que había destruido las monarquías tradicionales, ahora convertirse en el mismo tipo de soberano que había jurado destruir. El día de la coronación, 2 de diciembre de 1804. La ceremonia estaba envuelta en una meticulosa planificación. Napoleón había invitado al Papa Pío VII desde Roma, no para consagrarlo como era tradición, sino para mostrar al mundo su poder absoluto. La catedral está abarrotada de la nobleza recién creada. Generales, dignatarios y clérigos. Todos están allí para presenciar algo más grande que una simple coronación. Las paredes resplandecen con tapices dorados y el incienso perfuma el aire. El Papa sostiene la corona con manos temblorosas. Pero Napoleón, en un giro audaz, toma la corona de sus manos y se la coloca él mismo sobre la cabeza. Este no es un gesto insignificante. En un solo movimiento, Napoleón deja claro que su autoridad no proviene de la Iglesia ni de Dios, sino de él mismo. Él es el arquitecto de su propio destino. A su lado, Joséfine también es coronada emperatriz. Pero su rostro, aunque radiante, esconde un secreto. No podía darle a Napoleón el heredero que tanto anhelaba. Y esa verdad oscura pronto marcaría el comienzo de tensiones en su relación. La ceremonia de la coronación no solo era un espectáculo de poder, sino una declaración al mundo. Napoleón no solo gobernaría Francia, sino que aspiraba a dominar Europa. Los años que siguieron a la coronación fueron testigos de la expansión del imperio napoleónico, desde la península ibérica hasta Rusia. Los ejércitos de Napoleón se movieron con una velocidad y precisión temibles. Sin embargo, cada paso en su ascenso traía consigo una sombra más larga. En 1812, Napoleón cometió su error más fatal: la invasión de Rusia. A pesar de sus brillantes tácticas,
El implacable invierno ruso y la feroz resistencia devastaron su ejército. De los 600.000 hombres que cruzaron las fronteras, menos de 100.000 regresaron. Las imágenes de sus soldados, congelados y exhaustos, se convirtieron en un símbolo de la caída de un gigante. El colapso había comenzado, pero Napoleón, fiel a su carácter, no se rendiría sin luchar. Después de la derrota en la batalla de Waterloo en 1815, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba. Allí, en una pequeña isla del Atlántico, vivió sus últimos días, planeando en su mente un posible regreso. Un regreso que nunca llegaría. Murió el 5 de mayo de 1821. Pero incluso en la muerte, su leyenda creció. Napoleón fue más que un emperador. Fue un hombre que transformó para siempre la historia de Europa. Un genio militar, un visionario político. Pero también un hombre cegado por su propia ambición. Sus palabras finales, Francia, el ejército, Joséphine, revelan un hombre que lo había sacrificado todo en su búsqueda del poder, pero que en el final recordaba lo que había perdido. Desde temprana edad, Napoleón supo que estaba destinado a algo más grande. A los 9 años, dejó su hogar en Córcega para estudiar en el continente. Brunel-le-Château fue el lugar donde empezó a desarrollar su pasión por la estrategia militar. No fue un niño común. Su carácter reservado y su inteligencia lo distinguían de sus compañeros. Era ambicioso, decidido y ya soñaba con el poder. Durante la Revolución Francesa, Napoleón vio su oportunidad de ascender. En 1793, participó en la liberación de Toulon, una ciudad clave que había caído en manos de los realistas. Fue durante este conflicto donde comenzó a ganarse una reputación como un estratega brillante. Tras esta victoria, fue promovido a general de brigada. Un ascenso meteórico para alguien tan joven. Sin embargo, la Revolución Francesa también trajo consigo caos y incertidumbre. Los líderes iban y venían, y los golpes de Estado se sucedían unos a otros. En 1795, Napoleón fue llamado a sofocar una insurrección en París. Lo hizo con mano dura, ordenando disparar contra la multitud. Este acto, aunque brutal, le ganó el respeto de los líderes revolucionarios. El directorio, que gobernaba Francia en ese momento, lo envió a Italia, donde estaba luchando una guerra contra las fuerzas austriacas. Allí, Napoleón mostró su verdadero potencial. No solo ganó la guerra, sino que reorganizó la región a su favor. Las victorias italianas consolidaron su reputación como el salvador de Francia, y le otorgaron un poder sin precedentes. Pero no fue suficiente. Napoleón no era solo un hombre de guerra. También era un visionario. Soñaba con un imperio que rivalizara con los grandes de la historia. En 1798, lideró una expedición a Egipto con la esperanza de cortar la ruta comercial británica hacia la India. Aunque la campaña fue un fracaso militar, trajo consigo grandes descubrimientos, como la famosa piedra Rosette, y fortaleció su estatus como un líder que pensaba más allá de las fronteras de Europa. El regreso de Egipto fue oportuno. Francia estaba al borde del colapso político, y Napoleón aprovechó la inestabilidad. En 1799, con el apoyo de varios líderes políticos y militares, dio un golpe de Estado y se nombró primer cónsul de Francia. Desde ese momento, su ascenso al poder fue imparable. En 1804, Napoleón se coronó emperador. La ceremonia en Notre Dame fue más que un simple ritual. Fue una declaración de su supremacía. El gesto de tomar la corona de manos del Papa y colocársela a él mismo fue simbólico. Napoleón no aceptaba la autoridad de nadie, más que la suya propia. Napoleón, el hombre que transformó Europa y marcó el destino de una era, no solo dejó un legado de conquista y poder, fue un visionario cuyo genio militar y ambición lo llevaron desde las costas de Córcega hasta el corazón de Europa, cambiando para siempre la historia. Pero más allá de sus triunfos y glorias, sus últimos años nos recuerdan una verdad universal. Incluso los gigantes que, exiliado y lejos de su trono, Napoleón recordó lo que más había amado y perdido: Francia, el ejército, Joséphine. Estas palabras no solo revelan el dolor de sus derrotas personales, sino también el profundo amor por su patria y sus sueños inquebrantables. Aunque su imperio desapareció, su leyenda sigue viva, inspirando a generaciones.
Napoleón Bonaparte fue más que un emperador, fue un hombre cuyo nombre quedará grabado para siempre en la historia. Si te ha gustado esta historia épica, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Comparte este video y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Juntos exploraremos las vidas de los grandes personajes que cambiaron el mundo. Dime en comentarios cuál te gustaría el siguiente. Nos vemos en la próxima aventura histórica.